Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Anaí. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 6 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Esta semana, por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal ante la Federación, arribaron a Yucatán 12.675 vacunas contra el coronavirus, destinadas a continuar con la aplicación de la dosis a adultos mayores de 60 años en los municipios de Progreso, Tixcocop y Temozón a partir de la próxima semana. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 212 pacientes en hospitales públicos, 28.715 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 33.133 casos. Hoy se detectaron 94 nuevos contagios de coronavirus, 67 en Mérida, 7 en Progreso, 6 en Valladolid, 3 en Ticul, 2 en Suquilá, en Tecash y en Tixcocop, y 1 en Junucmá, Peto, Río Lagarto, Tixmehuac y Tizimín. De los 33.133 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 20.475 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 5.864, en la zona oriente 5.499, en la zona centro 1.945, en la zona sur 2.784, en la zona poniente 4.383. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos, todos hombres de un rango de edad de 51 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, cardiopatía, EPOC, obesidad, tabaquismo y hepatopatía. 7 residían en Mérida, 2 en Sisantún, 1 en Chemash y 1 en Panabá. En total son 3.543 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 663 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 212 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es todo el reporte, doctora. Muchas gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Gracias.